La noche no tiene imagen, no tiene forma, y aún así puedo percibirla. Es como la naturaleza, lo engulle todo. ¿Cómo puedo conocerte? Déjate devorar por ella. Acepta la muerte. Escucha el llamado de la luna y sabrás cómo fue callada al mediodía. ¿Qué nos sostiene, mi amor? ¿Qué nos sostiene? La intuición intelectual. ¿Cómo lo sabes, Chelin? Edith Stein, en lo profundo, todo está reconciliado. En la noche, todos los gatos son pardos. La única manifestación de que hay un Dios es la superación de la contradicción en la razón absoluta. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Ya sé. La... Fue la... Toda mi filosofía se trata de la complementariedad. ¿Qué? Toda mi filosofía se trata de eso. Entonces, Complementariedad. la complementariedad entre la intuición intelectual y la razón absoluta es lo que me hace saber que hay un Dios que nos sostiene. Ay, ¿cómo es que se complementa la intuición intelectual y la razón absoluta por medio de la respiración ontológica? Schelling va a separarse del pensamiento de Hegel y va a buscar el lado oscuro de Dios, comprendiendo que la naturaleza está dentro de nosotros. Así lo que tenemos es una inhalación ontológica natural, donde lo que vamos a ver son las cosas tal como son en su acontecer, y ahí tendremos a Gilles Deleuze dando cuenta del acontecer. Este concepto es muy importante, porque el acontecer del ser va a estar repetido en todo momento, tanto en la filosofía de Heidegger, como en la filosofía de Deleuze, como en la filosofía de la escuela de Kioto, aunque se hable más de experiencia pura, de sunyata, de vacuidad. Todo acontece y se dona, y al acontecer deja una huella en nosotros. Abrirse al acontecer del ser, más allá de toda la estructura interpretativa que el sistema te haya querido meter, más allá de la herida cibernética que el sistema esté retroalimentando, es la base para develar el ser. Pero una cosa es develar el ser, meditar y experimentar esta cuarta persona de solea, volcanea, se hace, donde no hay ni primera, ni segunda, ni tercera persona, sino que las cosas acontecen. También necesitamos revelar estas cosas y hacerlas
conceptos, símbolos, revelarlas en su representación. Entonces, una cosa es la presencia que acontece y otra cosa es la representación. ¿Dónde está la presencia? En la representación o en el acontecer de la naturaleza. ¿Dónde está verdaderamente la presencia? Para nosotros, la presencia está en la complementariedad de ambas, porque la representación también es una presencia, en tanto el concepto pueda comprenderse a sí mismo. Veámoslo ahora, la diferencia. ¿Qué hermoso eres? ¡Qué hermoso eres! Te quiero tanto. Oye, esa no soy yo, es una proyección de la IA. ¿Qué no ves la diferencia? ¿Cuál? Me concibo a mí misma. Me pongo, me depongo y me repongo. Tengo espíritu. La prefieres a ella. Es que yo también soy una proyección, como todo el mundo, en la sociedad del rendimiento. Entonces, este es el problema ontológico fundamental para nosotros. Porque por un lado te pierdes el acontecer del ser, el acontecer, entre comillas, de la naturaleza, las cosas como están arboleando, hojeando, este acontecer de cada cosa. Pero por otro lado también te pierdes la simbolización, la metáfora, el concepto. ¿Por qué te lo pierdes? Porque no tomas conciencia de la relación ni de quién eres. Entonces no te puedes concebir a ti mismo. Hay una película, hay una serie donde salen clones de pronto y empiezan a suplantar a los demás y la gente no se da cuenta que son clones. ¿Por qué no se dan cuenta que son clones? Porque todo el mundo, para adaptarse, trata de cumplir con la proyección del otro y no se conciben a sí mismo. Si yo me concibo a mí mismo, no soy la proyección que tú quieres que sea. No soy el papá bueno, ni el papá no. Ese personaje me aburre. Yo me concibo. Realmente soy lo que realmente comprendo de mi propia proyección en la realización. Traspaso esas proyecciones de la red de traspaso y hay una concepción. Veamos con Chamadalana. Mi nombre es Chamadalana. Soy de Nigeria. Cuando era niña, siempre leía historias británicas y americanas y creía que no podían haber niños africanos en la literatura. Hasta que encontré cuentos africanos y entendí que no podía haber una historia única. ¿Pero por qué hay una historia única? Por el colonialismo de Occidente. Occidente se encuentra con el otro y lo absorbe, enriqueciéndose y empobreciéndolo. Nosotros podríamos encontrarnos con el otro, integrarnos a ellos y hacer que ellos se integren a nosotros. Empoderarnos. Complementarnos. La palabra que siempre olvidas, complementariedad, respiración ontológica, me complemento. No me empodero a costa del otro, en ningún sentido. Ese es el grave problema del espíritu diferencial, de toda la cuestión postmoderna, que termina en un empoderamiento y terminas siendo lo que estás criticando, la clásica cuestión dialéctica. Niego algo y al final lo que estoy negando es en lo que me estoy afirmando. Entonces no puede ser así. La idea es la negación de la negación y que yo supere la propia negación que he hecho primero. Y la idea es la afirmación de la afirmación y que yo afirme el sentido unívoco hermenéutico en la diferencia. Pero vamos a verlo. Veamos por favor con Spinoza. Sustancia, Dios inmanente. Sustancia, Dios inmanente. Su pensamiento está en todo lo que acontece. Baruch de Spinoza. ¿Y ese Dios puede concebirse a sí mismo? No
No. Entonces no hay libertad. Estética trascendental, lógica trascendental, principio de la percepción. Hay un yo como fundamento de todo conocimiento. Tiene conceptos, categorías. ¿Tiene conceptos o es el concepto? Tiene conceptos. Entonces no se conoce a sí mismo. No es filosofía. No busca conocerse a sí mismo. Clásico oráculo de Delfos. Esa es la crítica que Hegel hace a Spinoza y la crítica que Hegel hace a Kant. Porque si yo tengo categorías que de alguna manera vayan a permitirme entender la realidad, no me estoy buscando. Ese es el problema tremendo. No comprenden la importancia del yo soy. Y no hay yo soy si yo no soy el concepto, si yo no soy el símbolo. Claramente no soy el símbolo porque soy más que el símbolo. No soy la metáfora porque soy más que la metáfora. Pero soy la metáfora. Es decir, no es que yo tenga metáforas y que haga un poema que me permita expresar. No, es que yo soy ese poema porque en ese poema me estoy buscando. Estoy intentando conocerme a mí mismo. ¿Y para qué busco conocerme a mí mismo? Para encontrarme e integrarme y ser libre. La filosofía de Kant no permite la libertad porque puede partir del sapere aude, del saberse a sí mismo, del pensarse a sí mismo, pero realmente no logra concebirse a sí mismo. Y ahí el problema. La idea es lograr esa concepción y lograr aún más allá de esa concepción, sino la objetivación de sistemas de tercer orden, donde mi libertad no sea solo conceptual, sino que sea una respiración ontológica, donde yo pueda transferir y retransferir y mediar valorativamente sin quedarme atrapado en ninguna determinación. Veámoslo con ahí está Messi. Mira, Messi no está entrenando. Está como ido. Así estaba Maradona ante el partido con Inglaterra. Está actualizando su mundo virtual, el acontecimiento. ¿Qué? Todos tenemos un mundo virtual y un mundo real. Actualizamos lo que sucede en el mundo real, en el mundo virtual. Messi está produciendo una realidad donde Argentina le vuelve a ganar a Inglaterra. ¿Y eso es mejor que entrenar? ¡Mucho mejor! Ahí está la cuestión. ¿Entiendes? Si yo estoy buscando conocerme a mí mismo, estoy buscando conocer el ser, estoy buscando el acontecimiento del ser y estoy buscando acontecer en el otro. Acontecer en el otro. Y que el otro acontezca en mí. Y así lograr esta complementariedad. Y yo lo que hago es manejar no solo el mundo consciente o el mundo inconsciente, sino el mundo virtual donde se juegan las posibilidades de actualización del universo. Eso parece demasiado ciencia ficción y de alguna manera lo es, porque no es que yo manifieste y se vaya a cumplir. No, la cuestión siempre es dialéctica y siempre es reconstructiva. Pero si yo logro respirar ontológicamente en el mundo virtual, puedo lograr sincronicidades, sinergias y transferencias. En tanto me conozca realmente a mí mismo, lo cual implica conocer al otro, porque no me puedo conocer a mí mismo sin conocer al otro, porque el otro está en mí, la naturaleza está en mí, Schelling está en Hegel, Hegel está en Schelling, Oriente está en Occidente, Occidente está en Oriente y son complementarios. Veamos con el electromagnetismo. Vamos. Los electrones comparten partículas virtuales y así se genera el electromagnetismo. ¿Cómo funciona? Compárteme tu mundo virtual. Dime cómo te ves de acá a 10 años. Dirigiendo una gran película. Déjame actualizar tu mundo virtual.
Yo te veo ganando premios con una película tipo Godard, profunda, esculpiendo el tiempo. ¿Seguro que no te quieres aprovechar de mí? ¿Cómo crees? Y así funciona. No me puedo separar de ti. Nadie puede separarse de su violador. ¿Por qué? Porque he actualizado tu mundo virtual. Tú me has dejado entrar a tu mundo virtual y ahora yo he entrado a tu inconsciente consciente y he actualizado tu determinación. Y ahora yo soy tu Dios. Yo soy quien te actualiza. Y al mismo tiempo aprovecho eso y te violo, te violento. Porque no te he dejado elegir. He determinado. Nos dicen, ¿por qué la Biblia se prohíbe ir a las cartas? Porque justamente entran al mundo virtual y determinan tu acontecer. Vamos con el violador. Toma mi libro de ti. Viniste. Ponte cómoda. ¿Cómo me libro de ti? Nadie puede librarse de su violador. Es un drama sempiterno. Empezó con la serpiente en el paraíso. ¿Cómo me libro de ti? Tendrías que dejar que Dios actualice tu potencia divina. Encontrar un valor mayor en Él que en el mundo. Bañarte con la sangre de Cristo. No con mi sangre, con la sangre de Cristo. Adiós. Y ahí está la cuestión. ¿Quién actualiza tu potencia? Porque si yo entro a tu mundo virtual es para actualizar tu potencia. Y el violador es experto en la seducción y entrar a tu mundo virtual. La serpiente le dice a los hombres serán como dioses. Y actualiza. Y hasta ahora actualiza el mundo virtual del mundo porque muchos están siguiendo esa promesa de tratar de ser como dioses. Y por eso avanzan en la tecnología, en el conocimiento, para superar sus límites, porque el propio espíritu lo pide. Pero una cosa es el espíritu libre, consiguiéndose a sí mismo, y otra cosa es el espíritu determinado por una actuación, por una actualización en violación. Es distinto. Ahí es donde nos separamos los hombres, porque está el hombre que va a determinarse en la herida y está el hombre que va a determinarse en Dios. Los hombres que van a determinarse en la herida, algunos lograrán imponerse sobre otros y otros serán simples víctimas, pero siguen queriendo determinarse en la herida. Otros hombres estarán determinándose, entre comillas, porque es determinándose y determinándose en Dios, consiguiéndose a sí mismos, actualizándose en el espíritu, muchos los llamados, pocos los escogidos. Y esa es la lucha espiritual. Esa es la lucha espiritual. Veámoslo ahora te voy a hacer un encefalograma. El acontecer del ser se devela se descubre en la experiencia. Va. Te voy a hacer un encefalograma. Ahora, mira cómo se ilumina el cerebro, el cableado interior. ¿No estarás confundiendo la huella del espíritu con la experiencia espiritual? El lenguaje indica, manifiesta, significa. Pero el sentido del acontecer del ser se manifiesta en la experiencia. Entonces, una cosa es tratar de determinar, entre comillas, la experiencia, distanciándose, entre comillas, objetivamente de la experiencia como un científico, y otra cosa es entrar en la experiencia orgánicamente.
Nosotros apostamos por una ciencia orgánica, una ciencia mecánica, estadística, que se distancie de la experiencia, no sirve para nada, porque lo que estás queriendo es determinar al otro, no entrar en la libertad del espíritu. Por eso es tan importante la ciencia de logos que proponemos, por eso es tan importante la dialéctica en Hegel, por eso es tan importante la reconstrucción y aún la filosofía de Deleuze, la filosofía de Heidegger, que buscan el ser o que buscan una fuga de toda determinación en la indeterminación, como en Deleuze. Vamos a entrar a la filosofía de Deleuze. Recuerden, cada secuencia y cada explicación que estoy haciendo es una introducción a los textos. Si no leen los textos, están en la luna de Paita. Tienen que leer los textos si realmente les interesa. Son textos difíciles, pero están con la IA preguntando permanentemente. Y si les interesa aún más, lean los textos y pregúntenme, cuestionen, jodan, vean qué hay, qué no hay. En los textos hay videos, hay links, hay un montón de cosas que de hecho los van a enriquecer en esta búsqueda del espíritu. Vamos con Gallo Pato. ¿Qué quiere qué? What? ¿Eres un gallo o un pato? ¿Qué quiere qué? What? ¿Qué quiere qué? ¡Soy un gallo pato! ¿Por qué eres un gallo pato? Porque el sentido del acontecer del ser está sano en mí. Devengo en diferencia. ¿Qué quiere qué? ¿Qué quiere qué? En cambio tú estás enferma. ¿Cómo que enferma? Eres solo una mujer. ¿Y? Cuando podría ser una mujer lombriz, una mujer luna, una mujer delfín, una mujer mariposa. ¿Qué eres? Una mujer caballo. ¿Y ellos qué son? Sí, sobre todo, ¿ella qué es? Es una mujer sirena. Oye, ¿tú puedes entrar a actuar? A ver, ¿qué eres? Mira, te estoy hablando a ti. ¿Puedes entrar a actuar a ver quién es? ¿Viste? Tanto por el maquillaje. ¿Qué pasa? El acontecer del ser es paradójico. No está yendo de pasado a futuro, no es lineal. Va tanto de pasado a futuro como de futuro a pasado. La linealidad de la racionalidad no reina en el mundo virtual inconsciente. No, al contrario. Cuando Alicia entra al País de las Maravillas, todas las cosas se vuelven paradójicas. Esto es lo que nos enseña Deleuze. El hecho de que el acontecer es una superficie del lenguaje donde yo puedo jugar con el lenguaje todos los sentidos, porque mi inconsciente juega todos los sentidos, no se determina por la realidad. Y entonces ese juego brinda otros contextos que hacen posibles innovaciones, que hacen posibles otros sentidos, que hacen posibles las obras de arte, que hacen posibles los nuevos conceptos filosóficos. ¿Por qué? Porque no estoy determinado en mi interior, estoy indeterminado. Y en esa indeterminación puedo jugar. Es muy importante entender cómo Deleuze saca al hombre de su corporalidad para ir al lenguaje. Claro, Deleuze no lo hace. Vemos esto en el crecer del niño y cómo va pasando psicológicamente de su cuerpo al lenguaje. Deleuze diría, ¿cómo pasa del comer y del placer del comer al placer de hablar? Ese placer de hablar es el que nos hace seres humanos. El problema es que yo quiero ir más allá. Lo vamos a ver ahora. Vamos con los juicios. Estamos en la ciencia de la lógica de Hegel y hemos pasado la parte del concepto con estas secuencias y ahora entramos a la parte de los juicios. Juicio existencial, juicio reflexivo, lo tienes. Juicio existencial. Hay esto. Paradoja reiterativa. Hay esto, dicho por el que no es esto, sabiendo que esto no hay en él, por eso dice lo que no hay. Para. Juicio reflexivo. ¿Hay o no hay? Paradoja neutra.
Ni hay ni no hay. Juicio necesario. Tiene que haber. Paradoja del absurdo. Para que haya, tiene que no haber. Juicio conceptual. El no ser fundamenta el ser. Palabra valija. No hay habiendo. Miren lo distinto que es. Porque, por un lado, en el consciente tenemos la razón y la dialéctica va haciendo todos estos juicios. Y cada juicio tiene, juicio existencial va de lo positivo a lo negativo a lo infinito. El juicio reflexivo pasa de lo individual, particular a lo universal. El juicio necesario va logrando lo asertórico, recuerdo el otro, hasta llegar a lo apodíctico. El juicio conceptual es el que se va encontrando a sí mismo, pero bueno, ahí me estoy equivocando un poco, hay que revisar. En la ciencia lógica de Hegel hay que revisarlo. Pero la cosa es que cada juicio está superando su negación y está logrando la concepción. El concepto se está dando el contenido en el juicio. Mientras que por el otro lado, la paradoja se afirma en la diferencia. Afirma un sentido unívoco, porque solo hay un sentido unívoco del acontecer del ser. Pero en cada acontecer del ser siempre es diferente. Y solo si hay diferencia, hay sanidad. Si tú estás aconteciendo de la misma manera todas las veces, no hay sanidad. Por eso juegas con el lenguaje, porque no es que la realidad natural te da la diferencia, que la hay, porque toda la naturaleza es diferente. Pero tu realidad no es la de la naturaleza, sino la del lenguaje. En el lenguaje, en tu posibilidad creativa con el lenguaje, es que tú te das la diferencia. Y entonces no es del todo inconsciente. A diferencia de Lacan, este inconsciente es un consciente que juega con el inconsciente. No está buscando curarse directamente. La cura viene por el juego. Porque si estás jugando y haciendo tus paradojas, haciendo tus metáforas, tus metonimias, tus tropos, tus figuras poéticas, es que estás sana. La poesía, al igual que la filosofía, no es algo que se haga para aplicarlo. O es que eres poeta o no eres poeta. O es que eres filósofo o no eres filósofo. Y todos lo somos, porque tenemos espíritu. Cuando tú renuncias al espíritu, es que buscas hacer esto para esto, como si fuera un instrumento. No, se hace por sí mismo. La poesía se hace por sí misma. Y la poesía te va sanando, porque estás en ella. Y la filosofía te va sanando, porque estás en ella. Pero a diferencia de Deleuze, yo quiero ir al acontecer del cuerpo, no solo el lenguaje, al acontecer del cuerpo, como los místicos, como los cristianos, como los esquizofrénicos. Vamos, tú no eres Lewis Carroll. No hay tiempo, 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 no hay tiempo. El conejo blanco no explota. No eres Lewis Carroll. No, Alicia, soy Anthony Artaud. Lewis Carroll era un caballero que se veía que comía muy bien. En cambio yo tengo el cuerpo agujereado. Eres esquizofrénico. En mí el acontecer del ser no es una superficie del lenguaje, es un indagar, hurgar en las entrañas. Quiero salir de aquí. La salida soy yo. Yo soy el espejo. Tienes que atravesarme. ¿Qué hay del otro lado? Lilith, durmiendo. Es muy distinto a la Alicia el trabajo que hemos hecho con George MacDonald, con el que hemos empezado la ciencia de la lógica, Lilith, y la estrella permanente de Teatro Loco, Anthony Artaud. En todo momento, en los textos, estoy hablando del Evangelio de la Matria. Hicimos con los compañeros de Trascendina el Evangelio de la Matria equívoca. Luego con Teatro Loco hicimos el Evangelio de la Matria análoga. Luego Teresa y yo en Teatro Loco hicimos el Evangelio de la Matria unívoca. Y luego intenté hacer acá en Arequipa el Evangelio de la Matria sagrada, profana, santa, con mis hijos. Y el Evangelio de la Matria es lo que revela mejor la búsqueda de Teatro Loco por un acontecer integral, tanto en el cuerpo, como en el alma, como en el espíritu. Todos esos tres, diríamos mente, pero la mente no es más que el alma racional.
Esos tres tienen que estar trabajados, superados, tienen que acontecer, tienen que poder negarse y concebirse, simbolizarse, tienen que poder lograr la transferencia de la presencia divina. Eso es lo que estamos haciendo. Y lograr la comunión entre la matria y los arquetipos de la identidad, el chamán, apóstol, el guerrero evangelizador, el profeta, el sacerdote, el pastor, y la matria, la maestra, la matriz. Todo ese trabajo es el que sigo haciendo permanentemente. Permanentemente estamos haciendo el Evangelio de la Matria, solo que pasamos del arte del biotejido con el arte de la libertad con mis hijos, a la cocina del sabor espiritual, la filosofía del sabor espiritual, a la ciencia del logos, a la cibernética de tercer orden, alterando a la biodramaturgia para lograr la comunión. Y entonces lo que tenemos es a este esquizofrénico. No es por gusto que yo trabaje lo esquizofrénico, porque yo vengo de la esquizofrenia. Mi mamá es esquizofrénica, yo soy esquizofrénico como condición, no lo tengo patente del todo, pero está en todo lado, está en mi cuerpo, está en todo lado, y permanentemente lo voy trabajando para revelarlo. A diferencia de una cura psiquiátrica con medicinas o de una cura psicológica con solo el lenguaje, la cura es ontológica, de una respiración ontológica total que me permita a mí revelar la potencia divina, lo cual implica pasar por todas las mediaciones y superarlas. Eso me tomará toda la vida si es que me da el cuerpo, porque ya mi cuerpo cada vez está cediendo. Es loco, ¿no? Pero tú tratas de superar la velocidad de la luz y el cuerpo se hace cada vez más pesado y más grande. Y de alguna manera eso pasa. Cada día me siento más consciente y más pleno, pero al mismo tiempo cada día me siento más cansado, más desgastado. Entonces nos acercamos a la meta y al mismo tiempo nos vamos desmoronando, nos acercamos a la meta y no sabemos si cruzamos la meta o si antes vamos a estar desmoronados. Igual dejo el hito, hasta aquí llegué, y a mi hija, a mis hijos les digo, les toca superar el hito, ¿no? Si realmente quieren ser libres y buscar el espíritu. El otro camino es estar en el mundo, ser determinados por el mundo y decirle no al amor, a la libertad. Vamos con los últimos. Vamos ahora con la deconstrucción. ¿Yes? Heidegger. ¿Esto lo tienes? En el final, ¿no? La ausencia devela la presencia en la huella. ¿Lo tienes? Soy el padre Brown. He venido para hablarles de la deconstrucción. La deconstrucción empezó en la Escuela Crítica de Frankfurt con el trabajo de Teodoro Adorno. No, empezó con Heidegger. La deconstrucción es relativismo, no respeta los valores absolutos. No, la justicia es escuchar al otro. ¿Al otro? ¿Quién es el otro? En este caso yo, que estoy dentro de ti. ¡Deconstrúyete! Todo está diferido. La ausencia devela la presencia en la huella. Nosotros planteamos una redeconstrucción. La deconstrucción, lejos de lo que la gran mayoría piensa, tiene que ver con una escucha del otro, pero el otro ya está ahí. Derrida parte de la cuestión de la escritura. Todo escribe. Si yo en este momento hablo, estoy escribiendo en tu alma. Y en ese sentido estoy dejando ciertas huellas. Si tú gestualizas algo, hay valoraciones y hay esa huella que yo he dejado ahí. Pero si tú sigues gestualizando o empiezas a hablar o empiezas a escribir, la huella que yo voy dejando se difiere y surge la diferencia. Y entonces hay una distancia tremenda entre la presencia que ocasionó la huella y la huella que difiere en lenguaje. Esa huella que difiere en lenguaje va hablando de múltiples diferencias, porque lo que va despertando son distintas huellas. Cada una es una huella distinta. Y si tú escuchas la palabra, si escuchas al logos, verás que un lenguaje no tiene una centralidad. Claro, la tiene, tanto tú intencionas la centralidad, pero luego ves el lenguaje, ya no está Shakespeare,
y puedes empezar a jugar con todas las diferencias. Puedo ya empezar a jugar la obra de Hamlet desde la mirada de Ofelia, puedo jugarla desde la mirada de Claudio, puedo jugar... ¿Por qué? Porque hago la diferenciación, el diferir, porque escucho a las otras huellas que estuvieron calladas cuando hubo un centro. Y esto es escuchar. Pero la redeconstrucción no escucha solo la diferencia, escucha la identidad, porque al concebir, al simbolizar, yo estoy reproduciendo la identidad y tratando de revelarla. Este paso dialéctico que empieza de superar y ver la idea misma, revelar. Y Hegel también va haciendo la superación para revelar la idea misma, esta idea absoluta. Y esto implica una presencia, la revelación de una presencia. Entonces no hay solo diferencias, claro que hay un diferir, por supuesto que hay diferencias, yo tengo que escucharlas, pero también hay identidades que se revelan y no son identidades determinadas por un otro, son identidades orgánicas que yo he logrado en el superar de mi propia racionalidad, de mi propia relación. Entonces, cuando los progresistas, la izquierda postestructuralista, va donde la derecha y les hace decir lo que ellos no quieren decir porque les devela la diferencia, luego la derecha va y dice, pero ustedes también tienen ahí su nazi, tienen ahí su identidad, tienen ahí su univocidad, y les hacen ver como unívocos, como luchando por un poder determinado, como una cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque uno y el otro están en el lenguaje, la identidad y la diferencia están en el lenguaje. Nuestra apuesta en la respiración ontológica es la complementariedad de ambas. Esa es la apuesta. Y espero no haberme olvidado de ninguna secuencia. No, esa es la última. Pero antes no me he olvidado de ninguna secuencia. No, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Ya. Esta es la última secuencia y con eso terminamos. Vamos con la secuencia de la lombriz. Me olvido. Media, mediar. Primero media, lo particular, lo individual, lo universal, para que no haya ninguna. ¿Lo tienes? ¡Ah! ¡Eres un huevón! ¡Eres un huevón! ¡Una lorna! ¡Eso es lo que eres! ¡Huevonazo! ¡Lombriz, ¿dónde te vas? Estás chongueando, chacoteando. Claro, claro. Ofendiéndose unos a otros. Están descomponiéndose. ¿Y cómo podemos componernos? Primero hay que mediar lo particular para luego mediar. Primero tiene que mediar lo particular. No es que hay que mediar. Primero tiene que mediar lo particular. Primero tiene que mediar lo particular para que luego medie lo individual y luego medie lo universal. Y así no haya mediación y todos puedan mediar. Dios es una luz sin fractura. Acorde, silogismo existencial. Esta es una pregunta. Quedo preguntando. Yo veo mi lombriz y me pregunto. Mi lombriz se va. Porque ya logró el humus. Esta es la mediación de la Hayo. Hay un filósofo mexicano que hace una fenomenología del relajo en México, y lo que ve es que el relajo en México es la desolidarización con el valor establecido, en la cual nos burlamos del valor y nos relajamos todos, para no comprometernos. Esta fenomenología la hace más o menos en los años 70, 80 en México, y ahora más bien es el relajo, no el que irrumpe, sino lo que está instituido. En el Perú no es el relajo, es el chongo, la chacota. Y el chongo es la burla del conflicto, para quitarle tensión. En esa burla hay valores, pero están vaciados, son los valores de la doble moral. Son los valores que el emergente provinciano va a ascribir de los valores limeños, va a tomar como suyos, pero claramente vacíos, riéndose de ellos, porque realmente son doble moral, no tienen consistencia. Entonces lo que toca es chacotear, chonguear y asumirlo de esa manera. Y eso es el Perú.
hasta que vino la pandemia y cambió eso. La derecha también dejó de chacotear y se puso violenta, tomó toda la huevada de la derecha algorítmica, neofascista, pero tomó la burla ya como esta burla que humilla al otro. Claro, en el chongo también es humillar al otro, toda la mediación es una humillación de uno al otro, pero esa humillación del uno al otro es una distensión que permite luego integración en la comunidad. En cambio, cuando la derecha toma esta humillación al otro es para excluirlo, para señalarlo como caviar, para señalarlo como terruco, para señalarlo y excluirlo y asumir la toma del poder. Es distinto. Pero de todas maneras, la chacota es lo que queda. Cuando yo estaba en la Plaza San Martín, me enfrentaba a la cuestión de los marxistas, más ligados a Sendero, más ligados a Abimael Guzmán, y lo único que les hacía frente era la chacota, y no sabíamos cuál era lo peor, porque la chacota no busca el compromiso, busca el chongo, nace del trato con las prostitutas, con los gays, nace del cómico ambulante, nace del bullying colegial, nace de todo eso, y lo que tienes es la burla, la comicidad, la parodia del propio conflicto, y nunca te tomas nada en serio y nunca te puedes comprometer con el otro ni confiar en el otro. La idea es lograr alterar ese tipo de comunidades y llevar los silogismos, los acordes silogismos, donde el acorde silogismo despierta metagramas. Nosotros trabajamos los metagramas como 7 chakras. El acorde silogista existencial ha despertado el metagrama de el Sahasrara, si no me equivoco, y del Muladhara, ¿manjas? Y del Anahata, la corona, la raíz y el corazón. Eso es lo que hemos intentado. Y para eso está la poesía de Renato Sandoval. Pero es una redeconstrucción, es partir del otro. Eso es un trabajo de alteración de sistemas. Ver lo que están diciendo y a partir de lo que están diciendo, redeconstruir para que haya este acorde silogístico. Y lo que buscamos es una especie de armonía interior que se revele en la racionalidad exterior, en una mediación de lombriz, una mediación de humus, donde no se trate de humillar al otro, sino de componerse en esta mediación uno en el otro al punto que la mediación desaparezca y Dios sea esta luz sin fractura, a la que nos abrimos en el Om, viene la M, y luego queda la pregunta, porque la luz sin fractura se revela en la fractura, en el yeyuno, en el cáncer lleno de ira, en el poste afligido, en el faro traicionero. Ahí se revela y se pregunta, se cuestiona.